días, mi gente, bienvenidos un día más a mi canal. Aquí ando nuevamente con la señora Tengo que ponerte un nombre, un apodo, porque como tú no quieres que sepan tu nombre, le vamos a llamar la mamá. Bueno, ya ustedes me han dicho en los comentarios cómo le llamamos a mi madre. En fin, el día de hoy retomé mi recorrido por San Miguel del Padrón y hoy precisamente estamos, miren para allá, en la Virgen del Camino. Miren, como podemos ver, esto, a ver, ustedes no lo saben, pero atrás de ese camión hay una tienda. Toda la vida he estado ahí, bueno, desde que yo tengo uso de razón. Y ahora es una tienda en dólares, ¿o no? No, una tienda de... bueno, es una tienda esta de moneda. Exacto. Pollo, picadillo y eso. A ver, es una tienda esta en moneda nacional donde se compra el pollo, picadillo y todo eso por la libreta. Y entonces, como pueden ver, toda la cola de gente. Adentro de eso es como un garaje, no, sí, como un parqueo. Y eso también se llena de gente. Pero como pueden ver aquí en el parque también hay un montón de gente sentada. Incluso aquí donde está la estatua de la Virgen del Camino, que ahora vamos para allá. Un montón de gente esperando a que les toque su turno ahí. Y eso que eso es por turno, o sea, ya no es como que tú vas y hacer la cola y ya está. Cada cual tiene su día para ir, lo que en cada día van un montonazo de personas, por lo que podemos ver. Dice mi madre también que esa es una de las tiendas que más surten por todo esto de aquí. Y bueno, como pertenecen varias bodegas ahí, que a ver, eso es un enredo. Ustedes dirán, ¿qué bodega? ¿Qué estás hablando? Son en la tienda de moneda nacional que hay que comprar por la libreta de abastecimiento. Las libretas de abastecimiento pertenecen a la bodega de cada municipio. En fin, es un enredo que eso nada más lo entendemos los cubanos, pero que tú no puedes entrar ahí y comprar y ya está. Es cuando te toque y la cantidad que te diga. La Virgen del Camino es como se le conoce popularmente a todo este lugar, y todo gracias a esta estatua, que no es más que una interpretación más de la Virgen María. Fue creada por Rita Longa en 1946 completamente de bronce, y hasta el mismísimo cardenal Artiaga de España la consagró en su momento como madre protectora del viajero peregrino. Es por eso que hasta el sol de hoy todo aquel que visite la Virgen del Camino la va a ver llena de flores y de ofrendas. Incluso tiempo atrás, cuando la fuente donde ella se encuentra tenía agua, siempre podías encontrar un montón de monedas dentro del agua de personas que las arrojaban pidiendo deseos de viajar o todo ese tipo de cosas. Pero este lugar tiene cosas muchísimo más interesantes que esta Virgen. Esta zona fue el primer asentamiento poblacional del municipio San Miguel del Padrón. O sea que toda la historia del municipio San Miguel del Padrón básicamente comenzó aquí. En un inicio se conocía como el Luyanó, debido a un río que se encuentra justo en esta zona que yo les estoy señalando aquí, que no se ve, pero ahí hay un río. Es un lugar que pasó de ser una simple rotonda que daba entrada y salida a La Habana del Este a convertirse en el epicentro comercial más importante, o si por lo menos uno de los más concurridos, no solo de San Miguel de Padrón, sino de todos los municipios aledaños. Y es que es un lugar con muchísimo comercio de todo tipo. Si quieres comprar comida, zapatos, ropa, lo que sea, vienes a la Virgen del Camino y por lo menos vas a conseguir algo. Pero claro, como todo en Cuba, lo que ustedes están viendo hoy de la Virgen del Camino no es ni la mitad de lo que un día fue. Bueno, señores, uno de los objetivos míos hoy de venir a la Virgen del Camino es que por mi casa no hay comida, no tengo comida en mi casa, lo que es proteína en sí, y entonces ahora vamos a entrar al mercado de aquí de la Virgen del Camino, que muchos de ustedes quizás se fueron de Cuba incluso antes de que ese mercado lo crearan o lo arreglaran. ¿Eso siempre estuvo ahí? ¿No? Bueno, en fin, ahora vamos a entrar a ver qué hay, qué encontramos, los precios. Yo ando buscando proteína como tal, no sé. A ver, proteína que en Cuba puede ser lo mismo carne que cualquier embutido, que cualquier croqueta, que al final no tiene nada de proteína, es más harina que otra cosa, pero algo. Mami, ¿qué estás comprando? No, Aquí compré comida. ¿Qué? ¿Qué? Yo soy youtuber. No, Porque ella lo está grabando. Mira, yo no tengo nada que ver con la gente de aquí. Mira, a ver.
Tú me dejas de inspector a mí. A ver. Aquí ahora donde entramos no me dejaron grabar, porque bueno, no me dejan grabar, ¿sabes? La gente coge miedo y tal. Exacto, esto es particular. Y probablemente donde vaya a entrar ahora tampoco me dejen grabar, así que yo les enseñaré lo que compro si compro algo, pero es muy probable. ¿Qué cuesta que no pueda. el vino seco? Al final lo único que compramos fue vino seco, que aquí se utiliza mucho de esto para cocinar. A mí me los va a acomodar. Eso estaban bien baratos, estaban a 150 pesos y luego en la calle te los revenden a como a 300 o algo así. 350. 350. O 400. Ajá. Y ya eso fue lo único que he podido comprar en esta parte. 10 segundos más tarde. Al final no pudimos conseguir proteína. Lo que compré fue ají. Compramos calabaza. Ya, ají y calabaza y bueno, los vinos secos que les mostré ahorita. Proteína no había, la parte del cárnico estaba pelada, totalmente cerrada. Ahí eso no existió nadie nunca. Entonces ahora vamos a ir a otro rumbito que hay como... Están vendiendo cositas allí porque mi mamá quiere comprar tomate. Creo que hay tomate porque veo algo rojo ahí, no sé. En fin, vamos a ir ahí a ver qué hay. Pero por ahora no he podido conseguir lo que necesito. A donde fuimos ahora tampoco conseguimos nada. No había, así se había tomate, pero estaba muy malo. Y no lo compramos. Sí, estaban chiquiticos y malos. Entonces, ya que ya no hay otro lugar donde ir a comprar como... No sé, que nos tropecemos con algo un para comer. carretillero. Sí, tiene que ser, que nos tropecemos con algún carretillero o algo así. De milagro, pero no hay. Entonces, seguiré mostrándoles la Virgen del Camino, que es a lo que vine y ya está. Esta parque que está aquí, todo esto, cada vez que llueve, bueno, todavía tiene agua, lo que no se ha terminado de evaporar, pero cada vez que llueve esto se pone, que es una piscina, un lago, literal, porque es que no tiene por dónde salir el agua, ya se tiene que evaporar por el sol, exacto, y todo esto se pone que parece un río, un lago. Además que si tú ves la forma, imagínate todo esto lleno de agua, parece un lago realmente hecho a propósito además, porque tiene hasta como una pequeña islita en el medio, al final hasta se ve bonito. Para muchos de los que vivieron aquí en San Miguel, o bueno, los que frecuentaban la Virgen del Camino y la conocen, se van a dar cuenta que toda esta parada, que es muy famosa aquí porque es como la parada típica para ir para lo que es Habana del Este, aquí siempre había como unos árboles enormes que estaban ahí, de hecho se ve como los tronquitos cortados por ahí, no sé. La cuestión es que hace poco los quitaron, arreglaron la escuela o por lo menos la pintaron, no sé por dentro si la habrán arreglado, pero la verdad es que, o sea, acabaron, porque la gente no cabe en esto de aquí. O sea, cuando uno está esperando la guagua, uno no cabe aquí, son muchas personas, siempre estaban por todo esto y ahora nadie puede estar ahí, ¿lo ven? Por el perro solazo que hay, el árbol, los árboles daban sombra y los quitaron, en fin. Ahora todo el mundo tiene que estar apiñado ahí adentro. Esto que ven aquí es una escuela primaria y aquí precisamente estudió mi madre y todos mis tíos por parte de madre y pues no recuerdo bien el nombre, se los voy a estar dejando por aquí, pero recientemente la pintaron. No me gusta mucho ese color, pero por lo menos se ve nueva, se ve como no destruida, ¿ves? A ver, ella nunca estuvo destruida, imagino que la habrán arreglado alguna que otra ventana, la habrán pintado, no sé, algo así, pero bueno, se ve más bonita ahora. Acabamos de salir de
¿cómo se llama eso? Como una churrasquería, qué sé yo. Algo que encontramos que estaban vendiendo hamburguesas, picadillos, unas cuantas cositas. Y a mí el dinero me alcanza para comprar 10 hamburguesas, por lo menos por ahora. Ya les me acaban de llamar que conseguimos una caja de pollo. Así que ya estoy un poco más tranquila. Pero eso es, para explicarles, eso es por contacto. Eso no es por una tienda, eso es un conocido de un conocido que estoy vendiendo, tanto que sé yo, y tú lo compras. Entonces, pues ya tengo resuelto una cajita de pollo. ¿Y que son de cuántas libras? De 33 libras. De 33 libras, así que ahí tengo pollo para un tiempo para mi esposo y para mí. Y tengo 10 hamburguesas, así que ya estoy más tranquila porque no tenía nada. Lamentablemente, y como pueden ver, la Virgen del Camino no se escapa de la realidad del azote de la crisis económica y política por la que está atravesando Cuba y que es el pueblo el que la sufre. Ustedes mismos pudieron ver en este video que a pesar de este ser un lugar con bastante comercio comparado con el resto, sigue siendo muy complicado conseguir algo tan básico como la comida. Porque no es cuestión de ir a un lugar y ya está. Ya vieron que es cuestión de recorrer toda la Virgen del Camino y ver dónde aparece algo. Ese es el gran estrés diario de todos los cubanos, el ver dónde aparece eso que necesitas. Bueno, señores, ya vamos a terminar este video, ya estamos muertas. Ya les he mostrado bastante aquí de la Virgen del Camino, de lo que se conoce como la Virgen del Camino, porque andamos también con un jabonzón lleno de cosas acá. Al final lo que más pasa son los pomos de vino seco, no es más nada. No es como que tengamos un montonazo de comida, pero bueno, estamos cansadas y ya nos vamos para la casa. Así que espero que les haya gustado el video. Si fue así, no se olviden de dejarme un like, suscribirse y todo lo que ustedes ya saben. Les mando un beso muy grande. Nos vemos en el próximo video. Chao.